Bienvenidos nueva vez a Protegiendo Vida Podcast. Patricia, estamos en el segundo capítulo y qué felicidad de encontrarnos de nuevo con ustedes. Recordándoles que este espacio está creado para tocar historias reales, vidas y personas reales con temas en los que ustedes van a poder observarse, en los que van a poder navegar, recibir orientación y esas orientaciones, entonces, ayudarlos a seguir adelante. Porque debemos recordar, Patricia, que toda acción cuenta cuando se trata de proteger lo más valioso, que es la vida. Y bueno, nos encanta tenerlos hoy aquí. El primer episodio fue recibido con muchísimo amor por ustedes. Nos alegra mucho. E incluso hemos tenido un feedback maravilloso y por eso decidimos hacer este segundo con la intención de poder seguir llegando a esos hogares, a esas personas y a esos corazones que necesitan de estas conversaciones, que necesitan de esta información. Y es gracias, ¿verdad?, a nuestros grandes patrocinadores, Fundación Memorial y Grupo Memorial. Gracias por abrirnos este espacio para poder llegar con todas estas personas maravillosas y con todas estas historias de vida a ustedes. Y bueno, Elizabeth, el tema de hoy está fuerte. El tema de hoy es un tema bastante delicado que crea realmente al suceder un terremoto de emociones muy difíciles de controlar. Y hablamos del tema de lo que es una muerte inesperada. Entonces, hoy, Patricia, vamos a poder ver una historia, ver, escuchar, sentir. No tiene nada que ver con el proceso de Jet Set, pero es una pérdida inesperada muy fuerte. Y para eso tenemos a dos invitadas súper especiales acompañándonos el día de hoy. Aquí a mi lado tengo a nuestra psicóloga clínica Cintia Pichardo. Ella es psicóloga, psicoterapeuta cognitivo-conductual y especialista en tanatología. Ella me pidió que lo dijera tanatología, que es básicamente, ¿qué es, Cintia? Especialidad del duelo, conocimiento sobre procesos de duelo. Así es. Encantada de tenerte hoy aquí, Cintia. Yo súper feliz de acompañarlos. Gracias, Patricia, por la invitación. Gracias, Elizabeth. Y bueno, nada, donándome en este espacio. Quiero destacar algo. Cintia, que ustedes la ven hoy aquí, yo la conocí en un proceso muy delicado del Jet Set. Cintia es voluntaria, una persona que se ofreció como voluntaria para apoyar a las familias que estaban en el proceso de su pérdida. Para dar amor. Cintia nos ayudó a Grupo Memorial a acompañar a estas familias que estaban viviendo este proceso que era muy choqueante. Entonces, gracias, Cintia, también en nombre de Grupo Memorial, de Fundación Memorial, incluso del pueblo dominicano, por acompañar a esta familia desde el amor que tú tienes a tu labor y a tus funciones. Gracias. Yo siento que mi profesión no es solamente algo que ejerzo, sino es más bien una vocación. Y voy muy con una frasecita que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y siento que no solamente la parte monetaria que uno pueda ganar por su trabajo, sino también lo que uno pueda hacer y ayudar por medio del mismo. Porque todo cuenta cuando se trata de proteger lo más valioso que es la vida. Y quiero que eso les quede claro, lo vamos a repetir mucho. Entonces, de mi lado tenemos a nuestra protagonista, esta persona tan especial sobre la cual vamos a conversar y vamos a entender un episodio que la vida le puso de frente y que muchas veces no queremos ni siquiera imaginarnos. Es una persona a quien aprecio porque indistintamente a que la tenemos aquí como invitada, tuve el honor de conocerlos incluso como pareja. Tengo por aquí a Tania Veras Taveras, que nos viene a compartir lo que fue para ella una experiencia de una muerte inesperada, de perder a su esposo. La verdad que primero gracias a Dios por darme esta oportunidad, gracias a ustedes por tomarme en cuenta, poder ayudar a otros a pasar o a transitar por el dolor, que no es nada fácil, y más cuando tú no te estás esperando absolutamente nada. Entonces, qué bueno que el Señor ha puesto propósito en mi vida. Y que nada es casualidad, Tania. No. Si hoy estás aquí, es porque así Dios lo quiso y porque tu historia, estoy segura,
le va a llegar a una persona, así sea llegando una vida, Así nosotros es. estamos cumpliendo nuestra función. Así. Así sea contando tu historia, que es una historia real. Ujú. Es una historia que tú viviste y que nadie te la va a quitar. Así. Y que bueno, con la compañía de Cintia vamos a poder darle nombre a todas esas cosas que a lo mejor fuiste pasando en tu proceso de duelo. Y para iniciar un poquito, bueno, yo quisiera que comentaras cuánto tiempo hace que pasaste por esta situación, porque hoy te vemos así, pero Bueno, hace 11 meses ya que Alexander partió. Ya en pocos días ya cumple un año. estamos en tiempo real. Sabemos que no es Es así. nada sencillo. Es una conversación real. No, y qué bueno que te deje la oportunidad de ser vulnerable sobre todo. Sí, sí. Para las personas que están de ese lado de la cámara, yo siempre digo algo mientras Tania se nos compone, y es que las lágrimas, yo las veo así, las lágrimas son esas pequeñas gotitas de un caudal enorme de amor. Entonces, cuando esas lágrimas afloran, hablan de amor. Y yo sé que entre ellos dos hubo y hay amor. Claro. Sigue existiendo. Ahora ese más amor. grande. Así es. Claro que sí, ahora más grande. Sí, pues como decía, hace 11 meses ya que Alexander partió a los brazos del Señor. Es difícil, muy difícil, porque uno no entiende absolutamente nada. Y cuando tú no estás esperando eso, él estaba bien de salud, estaba todo bien. Habíamos tenido recientemente un bebé que solamente tenía 4 meses cuando él partió. Y todo estaba como tan bonito y se habían logrado tantas cosas en la familia. Y tú chocarte con esa realidad, eso para ti, tú quedas como en el aire. Tania, ¿tú recuerdas en qué momento del día recibiste esa noticia? Sí, sí, claro. Primero, Alexander y yo hablamos por última vez el día 4 de junio a las 4:38 de la tarde. Wow. Sí, yo recuerdo la hora, recuerdo lo que hablamos y lo último que yo le pregunté, ¿tú vienes hoy? Porque él estaba en San Francisco trabajando y me dijo, tú sabes que sí, mami chula. Él siempre me decía mami chula. Yo no aguanto un día más fuera de mi casa. Wow. Yo me acosté porque estaba muy cansada. A eso de las 6 de la tarde cené algo y estaba con un cansancio que yo no Agotada. puedo explicar qué cansancio yo tenía. Me acosté, le dije a la señora que me ayudara con el bebé y me acosté y quedé dormida. Entonces vuelvo en sí a las 1:30 de la mañana del día 5. O sea, yo me quedé dormida. Escucho personas en la cocina hablando, yo pensé que era él que había llegado con su primo, porque escucho la voz de un primo y a veces ellos llegaban juntos, para mí eso era ya normal. Era normal. Cuando voy a buscar algo porque me dolía un poco la garganta, subo la escalera un poco rápido, porque me había quedado dormida y no estaba apta como para presentarme delante de ellos. Me dijo un amigo, doña, venga. Dame un momento que no estoy disponible ahora. Y no, venga, por favor. Entonces ahí yo dije, está pasando algo. Inmediatamente me A doy la cuenta. 1 de la mañana. 1:30 de la mañana. Porque miré el reloj cuando me quedé cuando volví en sí. Y yo inmediatamente me recuerdo ahí, no, pero yo no estoy escuchando la voz de Alexander. Entonces yo me dije, no, aquí Ya pasó algo internamente te algo decía pasó. que pasaba. Fui bajando los escalones, pero ya yo iba con el corazón como en la boca. Entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿Dónde está Alexander? Él me baja la cabeza y yo le dije, pasó algo, Alexander murió. Wow. O sea, no sé por qué me salió. ¿Te salió esa pregunta Sí, directamente? directamente. Alexander murió. Porque cuando me bajó la cabeza yo dije, no, o sea. Uno tiende a imaginárselo cuando lo más remoto. Exacto. Lo peor. ¿Pasó esto? Exacto. Entonces. Es normal. Sí, es normal. Yo ahí quedé como. Él me dijo, sí, tuvo un accidente en la circunvalación y partió a los brazos del Señor. Yo solamente recuerdo que yo dije, no. Yo no me desmayé, pero yo no recuerdo como qué pasó ahí en ese Hubo un intervalo. trance. ¿Eso cómo se llama, Cintia? Eso, más que recibir un nombre, es pleno del shock. Okay. O sea, tu mente lo hace para que específicamente tú no te desbalancees.
para mantener tu bienestar. Para proteger. Ajá, para proteger. O sea, fue demasiado fuerte la emoción. Siempre pasa cada vez que uno se somete a cualquier noticia fuerte. La mente lo que hace es que te pone en un estado de shock para que la realidad no sea tan abrumante, para que precisamente no pase lo que ella dice. Mira, yo no me desmayé. Entonces, eso la mente es una máquina perfecta. Sí. Eso lo hace la mente precisamente para eso, para que no se desbalancee el bienestar. Y es completamente normal que suceda. Sí. Yo sentí como que me quedé fría. Y como que me estaba saliendo como de mí, no sé, como que se me calentó Y las los sentidos como que se te bloquean. Sí, Tú estás viendo, pero no estás ni escuchando. No. Te sientes como en una nube. Ajá, completamente. totalmente. Me imagino que también el cuerpo como máquina perfecta, como bien lo acabas de mencionar, es también buscando que evitar que pasen otras cosas peores. 100%. Porque una emoción muy fuerte Sí. puede incluso generar hasta un infarto. Sí, dolor 100%. fuerte. Es para proteger su bienestar. Entonces, cuando volví en sí, ya estaba en el estudio, ahí mismo en la casa, con una foto que yo tengo de él y mía aquí en el pecho. Entonces, yo inmediatamente como que volví y dije, ¿y dónde lo tienen? Me dijeron que ella había recogido su cuerpo, que estaba en la casa de la abuelita. Entonces yo le dije, llévenme. Fui, subí, me vestí, busqué su ropa. ¿Tú elegiste la ropa? Sí. Ok. Porque yo siempre le buscaba su ropa. Alexander podía salir del baño y yo estar ocupada abajo o haciendo cualquier cosa y me llamaba, búscame la ropa. Y yo a veces le decía, pero estoy ocupada, búscala tú. Y no era como que por imponérmelo, sino que a mí me gustaba Pero era vestirlo. una pareja muy Sí. que se complementaba. Sí, entonces como que él le quedó siempre esa costumbre y yo le elegí su ropa y así mismo lo hice. Le elegí su ropa, me cambié. Yo iba a coger mi cartera, cuando bajé los muchachos me dijeron, no, vengan que nosotros la vamos a llevar, porque yo como que era que yo tenía que llegar a donde Eso es normal, ¿verdad? También, Cita, o sea, sentir como es un proceso bueno. Ella buscó la ropa, es una acción que siempre hacía, en dolor. Creo que es más, o sea, según lo que escucho que tú describes, era parte de cómo ustedes se demostraban el Sí, cariño. amor. Sí. No lo veo como una despedida, sino simplemente era una forma de ustedes demostrarse cariño. Ujú. Tú haciéndolo por él y él Sí. recibiéndolo con cariño. Exactamente. Entonces no es necesariamente, o sea, no siempre a todo el mundo le va a pasar lo mismo. Ok. De que, por ejemplo, yo siempre te llevaba agua y te voy a llevar una botellita de agua que tú estés en la clínica, que sé que falleciste y te voy a llevar una botellita de agua. Sino más bien lo veo era una forma de ellos como pareja en específico demostrarse cariño. Claro. Y algo que también veo es que al ser una forma de darse cariño, era una costumbre, es como también una forma de honrar. Claro. Sí. Porque es que me mantengo firme en los patrones que nos caracterizaban. Y que Me solamente tú mantengo sabías ahí. cuál era la vestimenta que a él le encantaba. La que a él le gustaba, la que, o sea, él Esa siempre me conexión. llamaba. Sin embargo, fíjate con qué satisfacción en este momento, aunque Sí. el recuerdo, porque es que estamos próximos a una fecha que, claro está, para ella va a ser muy especial, pero fíjate, no sé si notan que en su rostro se refleja esa alegría, o sea, esa Genuina. satisfacción de lo hice, o sea, Sí, no lo hice. nadie, no yo fui que lo Sí, hice. yo lo hice. Aún en mi Maravilloso. estado de shock, aún incrédula. El dolor. Así es. Sí, yo así busqué es. toda su ropa y luego entonces llamé a la funeraria, pero ya el hermano había llamado. Entonces yo le dije, me dijeron que lo iban a mover rápido porque ya había pasado un tiempo prudente. Entonces yo le dije que por favor que no lo movieran, que esperara que yo llegara. Fuimos, nos movimos por la circunvalación. Entonces yo le dije, yo quiero pararme donde Alexander falleció. Wow. Yo quiero ver el lugar. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué queremos? Porque lo hace real. Yo siento que uno trata de buscar la forma de entender lo que está pasando. Y no a todo el mundo le pasa, cada quien vive su proceso de duelo diferente, pero sí es muy concurrido que las personas, especialmente cuando pasan accidentes, que las personas se quieran asomar. Claro. Debe ser muy diferente, ¿verdad? Un acto de mucha valentía. No, pero debe ser muy diferente vivir una muerte como de este tipo, inesperada, de repente, a una muerte que tú te esperabas. No, 100%. O sea, lo primero es precisamente el estado de shock. Una muerte anticipada te ayuda a tú a hacer un proceso de despedida. O sea, no te agarra de sorpresa. No te sumerge en un estado de shock que te puede durar 2 semanas hasta un mes. Con esa incredulidad. Con ese querer, por ejemplo, si era una persona que te llamaba constantemente me está llamando. Incluso en ese estado de shock,
las personas suelen tener como ideaciones de, ay, sentí como un celaje, como que lo vi, o sentí escuchar su voz, o sentí que me tocó. Tienen como esas pequeñas alucinaciones que forman En la parte inesperada. en el shock, en la En el etapa del shock. shock. Es normal. Y lo hace precisamente también la mente para que las cosas sean un poquito más suaves Más para suave. ti. Es como una almohada. Una almohada. El shock es como una almohada. Entonces llegamos a la escena, ya se habían llevado el vehículo y todo, pero había escombros, había cristales, su estuche favorito no estaba el perfume, estaba dividido en 3 y yo lo recogí. Había gasas con sangre, recogí su estuche, se le entregué a su primo y le dije, guárdamelo. De hecho, lo tengo allá en la casa. Lo tengo allá y no, o sea, me gusta tenerlo, no me incomoda, ni me hace sufrir tampoco, sí, no me gusta. Luego llegamos allá a la casa de la abuela donde lo tenía y ahí veo un mar de gente. Todo el mundo, a todas estas yo no lloraba, yo no lloraba, pero sí sentía una presión. Y yo cuando me desmonté, todo el mundo me miró. Hubo personas que quisieron acercarse, pero yo como que decían, como que espérense, o sea, no sé, era como una negación todavía que tenía. Ver su mamá llorar, ver sus tías llorar y clamando. Y yo decía, ¿pero qué está sucediendo? O sea, ¿qué está sucediendo? O sea, que todavía O sea, no- ella llega ahí, ella está todavía en ese Increíble. trance. Sí. O sea, y cuando dices, ¿sabes qué? Esa expresión, no, es que no lloro. Ya la he escuchado anteriormente y la escuché con una persona, un familiar de una víctima del Yexé, que me decía, es que yo estoy controlando todo, yo estoy arreglando todo, pero es que yo veo que todo el mundo está afectado, está llorando, Sí. y es que yo no puedo llorar. Porque entienden que llorar es una respuesta que deben de tener sí o sí ante un evento como este. Y no, para nada. Hay personas que sí, que se van en llanto y otras que se mantienen en una fortaleza, pero que vuelvo y te digo, Patricia, es pleno de ese estado de shock, tú estás incrédulo. Hay personas que lo viven momentáneamente, que puede ser algo de segundos, otra de semana, otra de un día, otra de un mes como máximo, porque ya después que se pasa un mes ya uno entiende que no es una respuesta completamente normal. Pero sin embargo la gente entiende que es obligatorio llorar en ese momento porque el llanto refleja una muestra de que están sintiendo lo que está pasando. O sea, como que las personas sienten que deben llorar. Sí, como una obligación y no necesariamente. Si tú no lloras, no necesariamente señala que tú no estás viviendo el proceso o que estás alejado o que no quisiste lo suficiente a una persona, para nada. El llanto es una respuesta emocional, pero no siempre debe de estar presente ante un momento como ese. Y sabes que eso que explicas lo he visto muchas veces en las personas que están a cargo de coordinar esa despedida o llevar los elementos. Entonces, quizás también, aparte del shock en el que ella estaba, y ella me responderá si lo que voy a comentar es así, pesaba sobre ella esa gran responsabilidad que inició en la selección de esa ropa. Entonces, sobre sus hombros, aunque estaba su mamá, sus tías y quienes estuviesen ahí, ella como esposa fungía ese rol principal de yo soy que lo conozco, yo soy que debo coordinar. Entonces me bloqueo. Para mí no está permitido llorar. Yo tengo que ser fuerte. ¿Te sentías? No, ni siquiera que yo lo pensé, es que yo Surgió de manera asumí. inconsciente. Sí, además los niños también, o sea, era muy tarde en la noche, entonces inmediatamente me llegó a la cabeza la niña mayor. Ella ¿Cuántos tiene años tiene? 15, bueno, ahora tiene 15, en ese entonces tenía 14 años. Me llegó a la mente, tiene celulares, su computadora, alguien le puede decir, y yo también quería ser responsable de hablar con mis hijos. Yo no quería que nadie le dijera nada. De hecho, la persona que me colabora en casa, le dejé las instrucciones, no me hable con los niños, dígale que estoy haciendo una diligencia, si despiertan, y yo hablo con ellos. Yo recogí la computadora de la niña, yo recogí el celular de la niña y yo guardé todo. Claro, porque el proceso de cómo les digo esto, si ellos estaban hace poco con su papá. Exacto. E incluso si no desde otro aspecto, o sea, si fuera una mamá que perdió un hijo, que fueron muchos de los casos, o sea, ¿cómo le digo esto a una esposa? ¿Cómo se lo digo al hijo de esa persona? Si fue un hermano, ¿cómo se lo digo a mis otros hijos? Sí. O sea, no es un proceso sencillo. Sí, porque una es que responsabilidad muy en grande. minutos la vida cambió totalmente. Sí. La historia se detuvo. Incluso el propósito de vida. O sea,
tú quizás te planteaste toda una vida con tu pareja y tu propósito se tuvo que replantear completamente y me imagino que todavía tú sigues en ese punto. Sí, yo estoy tratando de montarme en el tren. Organizando todavía. Sí, Y claro. incluso la pérdida de un esposo desde la tanatología es la pérdida más significativa, Sí, porque con el esposo mueren muchos roles. claro que sí. Muere esposo, muere papá de mis hijos, muere mi compañero de vida sexual, muere mi mejor amigo. Son muchos los roles que se pierden en una sola Socio, persona. el socio. Que El socio muchas veces. sí. Entonces, por eso es el más simbólico. Mi amigo, Alexander era mi amigo, Sí. mi confidente. Y, o sea, fueron muchos roles que se fueron con él. A veces yo digo, wow, te fuiste y no te llevaste nada, pero a la vez te llevaste todo. Lo dejaste sin palabras, pero Así es un tema muy, muy, muy profundo. Y tú incluso, tú tuviste una situación que no sé si tengo permiso de comentarla acá. Sí, Me comentaste allá afuera con tu niña mayor. sí, mi niña mayor. Y es que, bueno, no es tu hija biológica, pero es tu hija. Sí, claro. Y me comentabas de sí, es la hija de Alexander, pero es mi hija. Sí, O sea, claro. y ella decidió totalmente. quedarse incluso después del fallecimiento, de la pérdida de tu esposo contigo. Sí. está Entonces, conmigo, incluso está con eso nosotros. es como, Digno wow, de admirar. digno de admirar y Y digno. habla muy bien de ella como madre y el rol que representó antes de la eventualidad Y luego de de su partida y luego también ese rol se nota que ha sido un rol muy importante. Sí, sí. Aleska es una niña muy inteligente, es una niña muy amorosa, sabe dar amor. Entonces ella quizás no se gestó en mi vientre, pero sí en mi corazón. Es mi hija, el- y eso es al igual que Alan y el pequeño Y es Alexander. un mensaje muy poderoso para todas esas madres que, bueno, las personas se juntan y a veces se desjuntan, es Sí. normal. Así Y vuelven a formar nuevas familias. Sí, y así hay es. familias multiplurales. Hay familias que se construyen. Y como tú, que eres una familia que se volvió a construir, que recibiste en tus brazos a ella, como también tuviste que también incluso vivir ese proceso porque ella perdió a lo mejor a lo que ella creía que era su única estabilidad. Sí, 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 Y, sí. y tú le demostraste después en el proceso con todos estos meses que no, que ella no está sola, que No, te para tenía a nada. ti. Claro que Y sí. estamos hablando de una etapa muy difícil. Sí, Adolescencia. muy difícil. En donde los adolescentes se están replanteando su personalidad, su identidad. No me imagino lo duro que ha sido ir llevando ese proceso con Sí, ella. sí. O sea que de verdad, Tania, te felicito. Gracias. Te felicito. ¿Y cómo hiciste, Tania, cómo afrontaste ese tema con los chicos, con los niños, Con tus los hijos? niños. Bueno, tengo una psicóloga, amiga, nos conocimos por otros temas, que ahora sería un poquito largo como que contarlo. Pero nada es casualidad, como tú dices. Esa persona llegó a mí, a la cual le agradezco, a esa psicóloga. Llegó a esta familia porque, por esto también que iba a pasar. Yo la llamé y le dije, mira, está pasando esto y esto, ayúdame cómo yo abordar a los niños con este tema. Y ella me asesoró, me dijo que como le hiciera, que le hablara con la verdad. Siempre con la verdad. ¿Cuántos años tienen? Hay uno de meses, 15 y... Ella tiene 15, Alan tiene 7 años y el pequeño tiene 1 año y 3 meses ahora. ¿Y con Alan cómo lo manejaron? Bueno, con Alan ha sido más difícil porque él está en una edad que no entiende el tema de la muerte. Entonces, cuando yo hablo con él y le digo, papi, mira, ya papá no vuelve a casa, papá falleció, ya su corazón no late, no va a estar físicamente con nosotros. Pero cuando yo le dije como que ya papá no vuelve a casa, él se quedó como buscando una respuesta, No entendí. como que no entendía, pero se le aguaron sus ojitos. Y eso fue catastrófico para mí. Claro. O sea, otro duelo, ¿verdad? Sí. Y él me dijo, no, pero
papi murió porque yo le di al Geni que me llevara, entonces no me llevó. Se echó la culpa. Como que no sé, como que más o menos así, como que por ahí era que iba el tema. Y luego él quedó buscando culpables. Los niños, por lo general, tienden a ser muy curiosos. No necesariamente desde que se echan la culpa, pero tienden a ser muy curiosos. Sí. Y a las mamás le pasa mucho en esos escenarios que no saben qué decir. Recuerdo la persona que precisamente... Que tenemos en común. Que tenemos en común de lo sucedido en el Jet Set, que ella me hizo una pregunta y me hacía otra sobre una pregunta sobre la otra, una pregunta sobre la otra, una pregunta sobre la otra. Y recuerdo que le dije, tú no vas a tener todas las respuestas. Y tienes que darle el permiso a tus hijos también de que no tengan todas las respuestas. Los niños siempre, siempre, siempre van a tener muchas preguntas. Por eso te pregunto, ¿cómo los manejas? Porque si hay algo, son muy curiosos. Muy curioso. Si hay algo que pasa mucho con ellos, es precisamente eso. Que preguntan mucho y entonces papá no vuelve y ¿qué vamos a hacer ahora? Y lo más importante es que ellos puedan entender y puedan sentir sobre todo la seguridad de que las cosas no van a ser igual, pero no tienen por qué ser peor. Exacto. Las cosas van a cambiar, pero no necesariamente ese cambio va a ser desfavorable. ¿Sabes, Cintia, que hay algo que yo quisiera mencionar con el permiso de Tania? Porque sé que está sucediendo y quizás ella me corrobora, me hará, me validará, pero sé que está pasando con muchas familias. Y es el hecho de que cuando fallece esa figura, ¿verdad? Esa figura representaba un rol diferente para todos en el hogar. Sí. Primero en el hogar y luego para la familia. Entonces, más cuando son casos múltiples, como los vivimos, ¿verdad? Pero cuando se va esa persona, esa relación especial y distinta, incluso hasta con ese bebé de 4 meses, había una relación, había un vínculo. Me gustaría, con el permiso de ella, primero escuchar qué vivió ella de eso, aunque ya vamos viendo dentro del hogar, pero me gustaría como salir del hogar y entender qué pasó alrededor, mamá, tíos, hermanos, si habían, y que Cintia a nivel profesional, ¿verdad?, nos diga para las personas que nos están viendo qué es normal y que con esto que ella va a contar se pueda entender que todos están atravesando ese duelo. De una forma u otra están atravesando y quizás lo que para ti sea normal, yo lo vea feo. Y diga, pero ¿por qué tú estás haciendo eso si estamos en duelo? Pasa mucho con los adultos y la ropa. Exactamente. Los abuelos pasa muchísimo porque sí. tienen una cultura muy diferente. Sí. Yo siempre digo que no tenemos cultura de duelo. El llanto. Sí. O sea, algo que pasaba mucho era que habían personas que las abuelas, las señoras lloraban, pero lloraban muy fuerte. Entonces, Sí. con aquellos gritos. Sí. Y las personas un poco más jóvenes no lo entendían, como que, pero ¿por qué ella llora así? Y la Entonces- música. La música también es un símbolo para esa generación de que no se puede escuchar música por un determinado tiempo. ¿Pasó algo así en la historia de la familia? Que recuerdes, como que, ok, estamos en duelo, partió, ¿y por qué tú estás haciendo aquello si no debieras? O quizás alguien Señalamientos. señaló para acá. ¿No pasó? No, ¿Que recuerdes? no que recuerdo, no recuerdo. De hecho, yo, por ejemplo, con la ropa, yo no respetando, ¿verdad? A todo el mundo, porque cada quien tiene Claro. derecho, ¿verdad? Yo no creo en el tema de la ropa. O sea, para mí, Alexander falleció y yo seguí vistiéndome de colores normales. O sea, para mí eso no... De hecho, yo solo pensar como que me tenía que vestir de negro, eso como que me derrumbaba más. Y yo decía, no. O sea, Es que algo que, por lo que digo que no tenemos cultura de duelo, ¿cuál es la necesidad de tú tener que honrar a la persona desde tu infelicidad? Exacto. O sea, Exacto. al final tú estás honrando a esa persona, no quizás desde la personalidad que tenía. Que si era quizás una persona alegre, una persona que disfrutaba los colores, la vida como tal, la naturaleza, porque tú te tienes que llevar a un lugar de dolor, de sufrimiento, que incluso la ropa te recuerde eso. O sea, yo creo que es suficiente ya con lo que está pasando a nivel interno para que también a nivel externo hayan ese tipo de respuestas. Es normal por una generación, pero yo entiendo que debemos de ir
teniendo una cultura diferente. Sí. Una cultura diferente en donde verdaderamente se priorice los sentimientos y que no hagamos las cosas porque vienen impuestas por generaciones, sino que verdaderamente sea un sentimiento que nazca. Sin olvidar que todos estuvimos vinculados a esa persona que partió y que hubo un amor diferente en cada uno. Claro. Que estamos en el derecho de sentirlo, ¿verdad? 100%. Entonces yo digo, le doy gracias a mi Señor Jesucristo, mi Salvador, Amén. primero, a mi familia, ese apoyo que hubo y que hay todavía, porque se necesita mucho todavía. Sí, no, las redes de apoyo son indispensables en Sí, momentos sí, como sí. ese. Y la ayuda profesional. Qué bueno que usted está aquí. Qué bueno que usted está dando este servicio. Porque no se está trabajando con máquinas, se está trabajando con personas. Así es. Y yo le digo a todo el que esté pasando por esto, y aunque no esté pasando, que siempre se busque una ayuda. La ayuda en la salud mental hay que priorizarla. Es algo que yo siempre he dicho. La gente cuando tiene gripe, cuando tiene el corazón que le está latiendo taquicardia, cuando un ojo le está lagrimeando o tiene un dolor de oído, va a donde es responsable, va a donde los médicos. Porque cuando hay un dolor del alma, cuando hay un sinsentido, ¿por qué no va también donde el médico que viene atendiendo esos casos, que vienen siendo los psicólogos? Al final nos ayudan a iluminarnos el camino, nos acompañan. Y yo, por ejemplo, soy profesional y yo igual tengo mi psicólogo de cabecera. Igual busco es un lugar ayuda. seguro a donde puedes Sí, acudir, porque sí, más que eso es entender que tenemos un lugar seguro. Sí. Pero quiero llegar a un punto que es después de que ya tú estás en esa velación, ya viviste esa velación o pasaste ese proceso, el después debe ser muy complicado también. Sí, sí. Mira, el después es peor. Es peor. Porque tú estar en la casa y ver todo y de cierta forma tú quedas esperando a esa persona. ¿Es más allá de solo la ausencia de esa persona? Sí, totalmente. Sí. Totalmente. ¿Nos puedes compartir un poco de lo que viviste? Es que a veces no hay ni palabras como para yo describirlo, lo que se siente. Y honestamente tú te quieres morir también. Se lo digo porque es así. O sea, eso fue lo que yo... ¿Y de dónde sacaste fuerza? De tus hijos. El Señor, vuelvo y repito, el Señor es mi Salvador y mi Señor. Mis hijos, obviamente. Tener ese niño tan pequeño que lloraba y entonces a veces estaba arriba y escucharlo llorar, eso como que por lo menos me inquietaba y no dejó como que me encerrara en mi habitación, que a veces yo decía, ok, ¿qué hago? Me quedo aquí encerrada en la habitación, apago los teléfonos, cierro todo, que pase lo que tenga que pasar. Por lo menos escuchar a mis hijos. Alan, que me tocaba la puerta, la niña que me queda justo al frente de su habitación y a veces entraba, salía. Eso no te deja caer. Claro, sigues en la rutina. Y el shock, porque nos hacemos muchas preguntas, pero cuando se va también una parte de la familia, también se va un apoyo económico de la familia. Sí. Y cuando es tan repentino, Porque es que, por ejemplo, en mi caso, yo no solamente, como yo digo, wow, pero yo no he podido vivir mi duelo en ese momento, como que yo quería llorar y como que me dejaran tranquila, que no me llamaran, pero yo tuve que seguir, claro, porque había muchos compromisos, habían 3 niños claro. y todo tiene que seguir. O sea, La vida sigue. yo no podía decir, no se va a pagar tal cosa porque yo estoy en duelo y mi marido se murió. No, te pueden entender par de días, pero luego tú tienes que fluir. Tú tienes que saber de dónde va a salir cada cosa. Esas son de las cosas maduras. Entonces, O sea, los pacientes que yo tengo son de las cosas que siempre me señalan. sí. Qué difícil es pararme de la cama con este dolor emocional que nadie me puede entender y Exacto. tener que seguir como que nada pasó. O sea, son de los señalamientos que siempre aparecen en terapia. Sí, Y realmente es un proceso, Tania. claro. O sea, Totalmente. y siempre le digo a mi paciente, no es algo que se supera. Es algo que tú vas a aceptar en algún momento, pero superarlo nunca. Porque superar incluso es dejar atrás lo que tú viviste con esa persona. Si hablamos de superar, por ejemplo, yo superé ese vaso
el vaso quedó atrás. Tú no vas a dejar lo que tú viviste con tu esposo. Tú no vas a dejar de lado los sentimientos que juntos vivieron y crearon. Claro. Sus hijos no lo vas a dejar atrás. Entonces, no hablamos de superar, no porque no podamos seguir adelante. No hablamos de superar porque verdaderamente no se supera. Y no queremos superarlo Exacto. tampoco, porque yo no quisiera dejar atrás nada de lo que yo viví con mis seres queridos. Sí. Entonces, tú integras eso que viviste con esa persona con lo nuevo que viene. Por eso hablamos de una aceptación, pero siempre va a ser una cicatriz que va a estar ahí. Siempre. Lo que va a disminuir es la intensidad del sentimiento o emoción, pero siempre va a estar Y presente. en esos momentos aparecen entonces, y lo hablábamos, ella me lo comentaba tras cámara, incluso me contaba una anécdota de donde ya con esta fortaleza que sabemos Dios le ha dado y esta vivencia, ella ha podido alimentar a otras personas que están atravesando algo similar. Porque entonces aparecen estas personas que te dicen, tú tienes que ser fuerte, Sí. tú tienes que seguir adelante, pero tú no sabes lo que yo estoy... Miren, una yo frasecita que- quiero decirle que me algo, la cabeza. honestamente, por favor, cuando usted vaya a ver a alguien que esté en duelo, que le haya fallecido un ser querido, no le digan que tiene que ser fuerte, porque eso lo hunde más. Por favor, mejor quedarse callado, darle un abrazo, estar ahí, eso es suficiente. Las palabras siempre están de más en ese momento. Sí. La gente siempre me pregunta, Cintia, ¿y qué digo? ¿Y cómo lo digo? Le digo yo, es que no tienen que decir nada. Nada. Un abrazo es extremadamente suficiente. Estar. Necesitas hacer cualquier diligencia por esa persona, hazla. Exacto. Pero no tienes que decir palabras estructuradas. Tú tienes que ser fuerte por tus hijos, Sí. que es una de las más comunes. Al contrario. Le decía a la persona que vivió el proceso de Jet Set, le dije, tus hijos no necesitan una mamá fuerte, necesitan una mamá humana. 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 En la medida en que tú seas transparente Sí. con tus sentimientos, le vas a dar a ellos la luz verde de que también sean transparentes con sus sentimientos. Así es. Ese tenerme que ocultar en un closet, a llorar o en un baño, no lo hagan. No, No hay necesidad. no. Al contrario, mientras sus hijos los vean llorando, quebrantados, van a sentir el permiso El de que permiso. también lo pueden hacer. Sí, tú lo Entonces, el descargas dolor de compartido definitivamente unifica y sobre todo fortalece mucho. En este aspecto, Cintia, y viendo este tipo de pérdida que es así, de una, ¿qué le recomiendas a esos familiares que están alrededor? ¿Qué tips, qué les recomiendas que estén? Que estén presentes, que si pueden llevar a los niños al colegio por la persona, en este caso Tania, si tú tienes una persona, un tío, ve, yo lo llevo, Tania, alguien que le prepare la merienda a los niños, alguien que se encargue de limpiar, cosas que tú haces y son responsabilidad tuya, que entonces esa red de apoyo los pueda apoyar en esas pequeñas diligencias Sí. que resultan tan pesadas cuando uno está viviendo de repente este proceso. Donde se van las fuerzas. Totalmente. Sí. O sea, yo no quería ni comer. Yo comía algo como para sostenerme porque sabía, verdad, que no me podía. Pero yo no. Mi mamá fue muy importante en este proceso. Yo soy muy bendecida de tener una madre como la que tengo. Mi madre, a pesar de su avanzada edad, se entregó a mis 3 niños, donde yo quedé vacía. O sea, yo decía, ¿pero qué es lo que yo le voy a dar a mis hijos si yo como que no tengo nada que dar? Y ella se entregó a mis hijos. Ella se entregó a esos 3 niños. Me llevaba el juguito, cosas que yo pudiera como pasar fácil, porque comida, nada que ver. Recuerdo que mi hermana tuvo un gesto tan lindo. Mi hermana Lali, te amo. Yo no comía. Yo no quería saber nada de comida y le decía, no me den comida, yo no quiero. Y ella me dijo un día, con un platito pequeño, me dijo, mira, solo 3 cucharadas de esto y yo me quito de frente y te dejo tranquila. Y yo, como si hubiera sido mi niño de 1 año y 3 meses, ella me dio la comida. 3 cucharitas. 3 cucharitas y ya. Wow. Me llena de sentimientos porque Llorando. precisamente son esas acciones las que uno necesita. Al final ella no le dijo ninguna palabra estructurada. No. Ella simplemente tuvo un gesto Sí. y eso es lo que uno más valora en momentos como ese.
Y que somos, esas ayudas se ven en el momento inmediato, o sea, en la inmediatez de la situación, en el velatorio, en los primeros días. Tú notas las personas muy pendientes, que si comió, que si no comió, que no le den pastillas. O sea, sin embargo, yo lo que puedo ver es que el dolor empieza a notarse más fuerte cuando la muchedumbre se va. Sí, no. Cuando los que llegaron por la eventualidad se marchan y entonces es ahí donde nace la primera red de apoyo importante, la familia. Y por eso lo que la doctora decía hace un momento, búsquense, abrácense. Creo que eso es lo que me estoy llevando. Sí, no. Es como la parte más importante, es que ustedes sí estén presentes. Estamos en dolor todos, pero nos necesitamos. Las primeras 2 semanas, diría yo, uno tiene mucho apoyo. Sí. Mucho apoyo. Están los que viajan, Sí. todos muy El que presentes te en llama. casa, y los que se mantienen llamando. Yo creo que alrededor de que pasa un mes, ya se viene sintiendo como que ese vacío. Claro. Ahora lo tengo que hacer yo Claro. con mis propias fuerzas. Claro. En tu caso, y valoro mucho eso, la fe. Sí. La fe definitivamente hace un antes y un después en todo el que atraviesa por un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque es un sostén también. Cuando se van esas redes de apoyo, queda la más importante para los que son creyentes, que es ese Dios que entienden que es superior ante cualquier dificultad que pase. Sí. Entonces, yo también soy creyente, igual no siempre lo puedo aplicar con los pacientes, pero como hablas el mismo lenguaje, qué bueno. Tania, tú comentabas que tuviste que anclarte a esa fe para seguir adelante. Y hasta cierto punto, el dolor sigue ahí, pero tú has avanzado con él. ¿Qué pasa, Cintia, con estas personas que no han avanzado nada? Hay un duelo que es un duelo prolongado, que es un duelo que amerita sí o sí ayuda psicológica, o le podemos decir duelo patológico. Lo normal, según la ciencia, es que se dure 1 año en un proceso de duelo. Yo creo genuinamente que 2 años son suficientes para atravesar un proceso de duelo. ¿Por qué? En el primer año están todas las primeras veces sin esta persona. El primer cumpleaños tuyo, el primer cumpleaños de él, el Día de las Madres, el Día del Padre, el aniversario luctuoso, o sea, la Navidad. Sí. O sea, hay muchas primeras veces en el primer año. Entonces, digo, no me resulta normal que en ese primer año ya la gente se pueda recuperar. Yo le doy 2 años. A partir de los 2 años, entiendo yo que si una persona sigue anclada en un sufrimiento muy latente, que ese sentimiento no ha disminuido, que sigue en una cama, que no tiene ningún tipo de fortaleza para anclarse en nada, ahí sí necesita sí o sí ayuda psicológica. Porque lo que Tania tomó fue más que nada una ayuda preventiva. No necesariamente la necesitaban. Una persona que pase ya de los 2 años en un proceso de duelo y se sienta como el primer día, una señal sí o sí de que deben de buscar ayuda. Yo venía a preguntar, Tania, cuando comienzan a avanzar esos meses, ¿quedó en la familia? Cuando digo ya familia me refiero a tu casa, tu hogar. Esas costumbres quizás diarias o cosas que hacían entre todos, ¿qué ha pasado con eso? ¿Hay algo que todavía ustedes hacen y quizás en ese momento hasta lo hacen pensando en que él está ahí y que está alegre porque ustedes lo están haciendo? Sí, sí. ¿Hay algo? Por ejemplo, el Día de los Padres, igual, bueno, fuimos a misa, fuimos al cementerio, Alan le hizo una carta, yo también llevé al bebé, la niña, yo le pregunté qué querían llevar a la tumba de su padre, y cada uno me dijo lo que quería. Aleska dijo que quería llevarle flores, Alan dijo que le iba a hacer una carta, y nada, fuimos todos y hicimos como ese ritual. El cumpleaños también de Alexander lo celebramos con los amigos de la comunidad. Nosotros somos de la comunidad Matrimonio Feliz, la número 125. Y tengo unos hermanos, no de sangre, De fe. sí, de fe. Ellos han sido mi apoyo, lo cual yo quiero darle las gracias. Unos compadres que salieron de ahí, maravillosos, mis compadres, y celebramos con ellos.
el 19 de noviembre del año pasado, el cumpleaños de Alexander. Se hizo un video muy lindo. Para diciembre igual, el 24 con mi madre y el 31 con la familia de Alexander, se hizo igual la cena. Igual. Y lo mejor que Luego, no esperé el 31 con la familia de Alexander como de costumbre, pero sí los acompañé como hasta las 11 de la noche. Luego me fui a la casa y hice otro ritual. Allá prendimos vela, que subieran al cielo. Wow. Hicimos, le dedicamos palabras, nos abrazamos, lloramos muchísimo los tres. El bebé estaba dormido. Hicimos ese ritual. Siempre le digo a mis pacientes cuando viene diciembre, que suele ser una época de mucha unidad, de Sí. mucho juntarse, que se den el permiso de llegar hasta donde ellos entiendan. Ujú. Si Y quiero llegar hasta eso las hizo. 10 de la noche, eso hizo. Si Eso quieren llegar hizo. hasta las 10 de la noche, hasta las 10 de la noche. Ujú. Pero que intenten hacerlo. Sí. ¿Por qué, Tania? Porque es que las presencias de hoy precisamente van a ser las ausencias del mañana. Claro. Entonces, Claro. ya tú tienes la experiencia de experimentar el sabor amargo, que es perder a alguien. Es difícil cuando tienen esos poquitos momentos, uno también como que bloquearse de vivirlo, porque no se siente O de querer la manera complacer óptima. al otro. Ujú. O sea, Sí, como estar en lugares, sí. como decías hace un momento, llevarte a un momento de sufrimiento por hacer algo que tú no deseas hacer. ¿No? Y que si no quieren también es válido. Ujú. Yo lo que le digo, no se quieran bloquear. Si quieres Exacto. vivir 2 horas, 2 horas. Exacto. Pero si no quieres ir, también es válido. Al final ese día lo que va a durar son 24 horas. Y vuelve otra Total. vez o las cosas a la Total. normalidad. Total, así es. Yo quería hacerles ya esta última pregunta porque este episodio ha sido muy, muy nutritivo, muy informativo, Bueno, muy yo estoy aquí empático, como que agarrando. agarrándote los ojos para no borrar. Pero quería hacerte una a ti, Cintia, primero y a ti, Tania, ya finalizar. Cintia, ¿qué le aconsejas o qué le puedes decir a esas personas que actualmente están viviendo ese proceso? Bueno, todas las personas, Víctima. familias de las víctimas del Jexet, un mensaje que le puedas dejar desde tu corazón, desde tu área profesional. Yo siento que lo más importante y quizás lo más significativo que les puedo decir es que se den el permiso a sentir, que se den el permiso de estar en el piso, que se den el permiso de experimentar el vacío. Al final, esas emociones lo que están es dándole un señalamiento de cuánto usted amó a esa persona. Digo siempre que el duelo es una frase que leí y me he quedado con ella. El duelo, el dolor, es ese amor que no sabe a dónde ir. Desen la oportunidad de estar en esos sentimientos y en esas emociones, porque eso es lo que va a hacer que luego vayan a pasar por otras emociones un poquito más agradables. Que sean desagradables no quiere decir que no sean importantes. En la medida en que se den el permiso de atravesar por el dolor, hay una sola puerta para el dolor, la misma de entrada, la misma de salida. Desde que se den el permiso de recorrerlo, van a salir del dolor y van a encontrar significado y propósito en esa pérdida. Desen el permiso de sentir. Gracias, Cintia. Mejor que yo, que aquí Elizabeth no lo pudiste decir. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tania, ¿qué le dices a todas esas personas que, como tú, están pasando por ese proceso, que perdieron a un ser amado, no solamente a lo mejor a su esposo, sino a sus hijos, Claro. sino a sus madres, padres, hermanos, primos? Bueno, pues yo le digo que no posterguen nada. Ese beso, ese abrazo, ese te amo, ese hey, lo hiciste bien. No posterguen eso. No es necesario hacer grandes cosas como nos vamos de viaje para hacer algo o vamos a hacer tal cosa. No, el simple hecho de tú sentarte con tu hijo, con tu esposo o tu esposa, abrazarla, hey, me pasó tal y tal cosa, conversar, esa conversación, que no la posterguen. Y siempre buscar su red de apoyo, anclarse en la fe. Para los que creemos, eso es vital. Esa red de apoyo de los amigos, los cuales yo estoy agradecida y no voy a dejar de agradecerle al Señor por eso. La familia. De hecho, tengo una amiga que me llama todos los días y me trata de localizar siempre.
Abrazarse. Usted no sabe cuál va a ser el último día. El beso. Es como eso, como que si tú no tuvieras un mañana. Lo que tú estás viviendo ahora, eso es. Un día a la vez. Bueno, a mí siempre me toca la parte más difícil, que es cerrar. Muchísimas gracias. Tania, gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Pido a Dios siga bendiciendo tu vida. Amén. Agradezco por la gran luz que fue Alexander en tu hogar y que sigue siendo. Que Dios bendiga a tu familia, a tus Amén. hijos Amén. y siga dándote esa luz de vuelta hacia otros. El día de hoy yo me quedo con primero una frase para todas esas madres que las veo reflejadas en Tania. Ella dijo, no fueron engendradas en mi vientre, pero fue engendrada en mi corazón. Acojan esos nuevos hijos que la vida le ha dado. Y me quedo con lo que mi doctora de este lado me dijo, y es, aprendamos a ser ese hombro de reposo real, aprendamos a ser ese oído que escuche de verdad, y aprendamos a hacer ese abrazo, ese beso que no se termine porque no sabemos si habrán más. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Esto ha sido Protegiendo Vidas Podcast, un episodio muy fuerte, Muy conmovedor. pero muy lleno de agradecidas. Agradecidas de que estén aquí. Recuerden que no hay ningún esfuerzo imposible cuando se trata de proteger, Lo más importante que es la vida. Y bueno, muchísimas gracias a Grupo Memorial y Fundación Memorial por todo el apoyo en permitirnos tener ese espacio. Y recuerden que si quieren seguir viendo nuestros episodios, nos pueden seguir a través de Instagram en nuestro usuario @memorial_rd o @Fundación Memorial. Y bueno, muchísimas gracias por estar en otro episodio de Protegiendo Vidas. Nos vemos en la próxima y sigamos protegiendo vidas.